Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y en efecto, desde la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional para el tratamiento del proyecto de reforma parcial a la Constitución sobre el establecimiento de bases militares, hay una hoja de ruta. ¿Cambia la dirección en la cual se había planteado desde el gobierno? Es la pregunta. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos con el ingeniero Rafael Dávila, vicepresidente de la Comisión Ocasional sobre las bases militares, para hablar precisamente sobre este tema, causado polémica y algunas también especulaciones, interpretaciones respecto de lo ocurrido en la Asamblea Nacional y supuestos nuevos pactos. Hay nuevos pactos asambleístas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Fausto, por la invitación y gracias a FM Mundo. En efecto, en días pasados se conformó la comisión especial ocasional, ¿no?, que va a tratar el proyecto de reformas a la Constitución de la República enviado por el presidente de la República para retirar de la Constitución de la República el texto del artículo 5 que prohíbe el establecimiento de bases extranjeras, bases militares extranjeras en el país. La intención del presidente es permitir que, como había ocurrido antes, el país pueda contar con la colaboración de países, organizaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el crimen. Y el Pleno ha conformado una comisión, yo diría de manera democrática, constituida por actores o asambleístas de los diferentes sectores de la Asamblea Nacional. Me da la impresión que se ha sobreestimado el poder que podría tener la presidenta de la Asamblea. He escuchado algunas críticas al respecto, pero está muy alejado de la realidad, ¿no? La verdad pero básicamente va a haber o se evidencia que podría haber un cambio de dirección, porque una es la propuesta del presidente de la República en función de la intención de regresar las bases militares a nuestro territorio. Y sabemos perfectamente que la posición de la Revolución Ciudadana es otra. Un poco la pregunta que se hace en el aire es si esta dirección de la Comisión Ocasional está en manos de la Revolución Ciudadana, ¿a qué juega el gobierno? Bueno, la Revolución Ciudadana quisiera muchas cosas. Hubiera querido cambiar el Código Penal para facilitar la impunidad de sus dirigentes y no lo ha podido. Hubiera querido censurar y destituir a la fiscal general del Estado, por ejemplo, y no ha podido tampoco. Hubiera querido tener control sobre el Consejo de la Judicatura y no le ha sido posible. Entonces, si bien Revolución Ciudadana tiene un bloque importante en la Asamblea, numeroso, ciertamente, el más grande, y eso le da una presencia importante en muchas de las comisiones, pero no le da poder absoluto para imponer sus decisiones, de ninguna manera. Y eso se ha podido apreciar con claridad. Pero sabemos que la presidencia, en el caso de una comisión o en el caso de la Asamblea, pero siempre una presidencia, una dignidad de esta categoría, sí va dirigiendo un poco los destinos del debate en este caso. No, yo no pienso, o sea, conduce las sesiones, sin duda. Pero le voy a citar un ejemplo, Fausto. Hace pocos días, hace pocas semanas, la Comisión de Fiscalización, presidida por una asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pamela Aguirre, no pudo llevar el juicio político de la fiscal general del Estado al Pleno de la Asamblea Nacional. Porque les madrugaron, pero no por otra cosa. La mayoría de los integrantes de esa comisión, de la de fiscalización, se opuso al juicio político de la fiscal. Y cuando usted no tiene suficientes votos, usted no puede imponer sus decisiones. Un presidente de comisión, Fausto, y esto que sea absolutamente claro, la potestad que tiene es de conducir las sesiones, pero no de imponer su agenda. En el caso de Pamela Aguirre ha sido determinante su participación para ubicar a los juicios políticos un poco de acuerdo alterando incluso los cronogramas con algunas decisiones que fueron cuestionadas. Pero para hacer aquello, para hacer cualquier cosa que usted perciba que lo hizo, necesitaba, en el caso de las comisiones, que somos 9 asambleístas, las comisiones permanentes, ella necesitaba
tener al menos 5 de los 9 votos para imponer la agenda. Si no tuviera esa cantidad de votos, no lo podría hacer. Y le estoy citando el ejemplo, ¿qué ejemplo más claro que el intento de llevar a juicio político a la fiscal general del Estado? Objetivo número 1, o de los mayores objetivos que ha buscado Revolución Ciudadana en estos años. Entonces, la elección de Gisela Garzón responde a la forma en que se compuso la comisión, obviamente a una mayoría que está vigente en la Asamblea en este momento. Hay una mayoría de votos que la componen Revolución Ciudadana, Pachacutic y el Partido Social Cristiano principalmente, y alguno que otro independiente que puede votar junto a ellos. Pero entre los 3 bloques, los 3 grupos políticos tienen más de 70 votos, ¿no? Y a esa lógica responden la conformación de las comisiones. Pero el tratamiento de los temas ya tiene otra lógica. Es la posición que tengan los diferentes grupos políticos respecto a un tema en particular. Entonces, veamos ahora. Tenemos esta propuesta de reformar la Constitución para permitir el establecimiento de bases extranjeras en el Ecuador. Al final, no se olvide lo siguiente también que la ciudadanía debe conocer. La decisión no la toma ni la comisión y peor aún su presidenta. Las decisiones en la Asamblea Nacional se toman en el Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto de los 137 asambleístas. Y allá es donde tenemos que ver qué va a pasar. Esta comisión va a tener, obviamente, 2 posiciones. No creo que haya una tercera. Básicamente habrán 2 posiciones. Aquellos que respalden la propuesta de reformar la Constitución para permitir, nuevamente decía, el establecimiento de bases extranjeras, y aquellos que se opongan a esa pretensión y que más bien estén en la línea de sostener el actual Constitución, el contenido de la actual Constitución, prohibiendo bases extranjeras en el país. Básicamente van a haber 2 posiciones, Fausto. Y seguramente de la comisión van a salir 2 informes. El uno será de mayoría, seguramente el otro será de minoría. Eso es lo que va a ocurrir en la comisión. Y esos 2 informes van a ir al Pleno de la Asamblea Nacional. Y es allí, exacta y solamente allí, donde una de esas dos propuestas va a tener apoyo mayoritario y decisivo. Y a propósito de lo que se plantea desde el oficialismo, vamos a escuchar a Natalie Murillo, a quien la escuchamos en Notimundo al Día, precisamente hablando sobre la hoja de ruta que se tomará en esta comisión ocasional. Pedimos si se puede colocar los audífonos para enseguida comentar las declaraciones de Natalie Murillo. En esta semana nosotros nos volveríamos a reunir, esperamos la convocatoria para podernos reunir y poder aprobar el calendario de la planificación de cómo vamos nosotros a trabajar en estos días según manda la norma. Recordemos que tenemos 180 días para poder cumplir con los plazos y una vez conformada la comisión, que ya fue el domingo anterior, hay 60 días para el tratamiento, para el inicio del tratamiento, presentar las observaciones, y dentro de este plazo hay 15 días para poder recibir los aportes de la ciudadanía. Así que esperamos que en esta semana, máximo a inicios de la siguiente semana, ya poder tener un cronograma establecido para poder tener ya una hoja de ruta y saber a quiénes vamos a invitar y cómo vamos a realizar este trabajo. La pregunta en este momento es, usted ya como vicepresidente de la comisión, ¿cuál va a ser el camino que se siga? Bueno, exactamente el que acaba de señalar la asambleísta Natalie Murillo. O sea, parece que en el momento hay coincidencias entre... Estamos a la espera de que la presidenta de la comisión nos convoque ya. Uh-huh. Porque el día domingo fuimos convocados para la designación del presidente, de la presidenta y el vicepresidente de la comisión, nada más. El siguiente paso es ser convocados ya a una reunión formal bajo una presidencia legalmente establecida y nominada, y debe convocar ya una reunión en la cual tenemos que, yo diría, 2 cosas fundamentales. La una es abocar conocimiento del proyecto de reforma que viene desde la Corte Constitucional, abocar conocimiento. Y el segundo paso es elaborar y aprobar un cronograma
de actividades que va a llevar adelante la comisión. Que eso es parte del procedimiento como tal. Ahora, en cuanto a la propuesta en sí, remitida por el presidente de la República, hay la intención de volver a lo que teníamos antes, es decir, que se pueda instalar una base militar como en efecto ocurrió en su momento la base de Manta, con ciertas restricciones respecto del respeto, por ejemplo, a la soberanía. En ese marco se van a manejar, porque un poco en eso radica la discusión. ¿Cuál va a ser el ámbito de acción de una fuerza militar en territorio ecuatoriano? Correcto. Bueno, yo tuve la fortuna de ser diputado allá en el año 98-2002 y fui uno de los diputados que votó a favor de que se permita el establecimiento. ¿Deberíamos entonces volver a un régimen similar? ¿O hay alguna lección que se aprendió de allí? Sí, yo creo que siempre hay elecciones, siempre hay vivencias, y para ello, fíjese que los plazos que establece la comisión, lo mencionaba un poco Natalie Murillo, tenemos 15 días de plazo para invitar a expertos en la materia, personas que quieran respaldar el proyecto y argumentarlos, y personas que también se sientan afectadas por este proyecto y que quieran también expresar su oposición. La idea es de escuchar a todos los que quieran decir algo sobre este proyecto y contar lo que se vivió durante la vigencia de la base de Manta, por un lado. Segundo, yo le quitaría, a veces ponemos letreros, ¿no?, que un poco causan algo de temor o desconfianza, bases militares. Yo no creo que el Ecuador haya tenido en los últimos años al menos una base militar. No era tal la base de Manta. La base de Manta, llamada FOL, era un centro de operaciones para la lucha contra el narcotráfico. Con militares estadounidenses. Sí, correcto. Y para ello, a mí me parece absolutamente pertinente, necesario, adecuado, que si estamos luchando contra el crimen internacional, contra crímenes transnacionales como es del narcotráfico, pues está bien que también nosotros luchemos con apoyo internacional y que otros países nos puedan apoyar. ¿Pero hubo resultados en Ecuador? Bueno, esa es una de las tareas que tenemos ahora. Creo que todos los la discusión es parte también de eso. O sea, los ejemplos que se ha puesto de Colombia, por ejemplo, creo que tiene 7, 8 bases militares, y ya vemos cómo está la situación. No es que se ha logrado controlar el tema del narcotráfico, el tema de las plantaciones, algo que va mucho más allá de la presencia o no de bases extranjeras y que podría ser simplemente innecesario. Yo le decía que primero no es una base militar en la que puedan estar aquí un centro de operaciones, un ejército con el propósito de incidir en la política nacional o atacar a países vecinos por algún motivo. No, eso no es ni de lejos lo que se pretende autorizar. Son, yo diría, centros de operación, de cooperación internacional. Países que tienen desarrollada mucha tecnología, que nos pueden apoyar en esta lucha con recursos, con logística, con equipamiento y sobre todo con asesoramiento y conocimientos. Y eso de ninguna manera es un atentado a la soberanía nacional. De ninguna manera. Vea usted, cuando se levantó la base Manta, cuando no se renovó el convenio que permitía el establecimiento de la base de Manta ya en el año 2009, es curioso, ¿no? Porque se hizo toda una loa a la soberanía nacional y se tomaba el tema de la soberanía nacional como argumento para rechazar la presencia de militares extranjeros de nuestro país. Pero quienes sostenían esa versión y esa hipótesis son los mismos que habían autorizado a fuerzas armadas irregulares establecerse en Angostura. Y allí parece que no funcionaba lo de la soberanía nacional. ¿Recuerda usted? ¿Cree usted que en el debate entonces no debería al menos insistirse en esta palabra, la soberanía, porque no se trata de una afectación como tal? De ninguna manera. Y vamos a escuchar a expertos en la materia, y si hay que poner condicionamientos, limitaciones que aseguren la independencia absoluta del Ecuador en materia de justicia, de control de fronteras, pues lo pondremos, porque no se trata de autorizar nada que vaya contrario a lo que estamos conversando, y es un asunto de cooperación que además, por otro lado, Fausto, ya el Ecuador tiene convenios de cooperación. Lo ha firmado el presidente Lasso, lo ratificó el presidente Noboa,
con Estados Unidos en particular. Tenemos convenios de cooperación. Pero nuevamente, ¿qué tan efectivos son? Esa es una buena consulta. Yo pienso que, primero... Porque al final es innecesario y estamos perdiendo el tiempo. Sería un error creer que al tomar una sola decisión vamos a acabar con el narcotráfico o con el crimen organizado. Eso no existe y a veces es malo vender propuestas como soluciones mágicas. Es como cuando el gobierno quiso vender la ley no más de apagones, como la magia, el acto mágico que impedía que hayan apagones en el país. Y a veces tomamos ese tipo de clichés para vender una propuesta. O para tomarnos el pelo. La base, correcto. Una base de cooperación internacional de ninguna manera va a resolver el problema. La solución a problemas como narcotráfico, crimen organizado, requiere muchas acciones y soluciones integrales en varios campos y en varios aspectos. Por ejemplo, déjeme citarle algo, la justicia. O sea, ¿de qué nos sirve un gran trabajo de policía, de ejército, capturando delincuentes, narcotraficantes, asesinos, si mañana los jueces a los pocos días los liberan con cualquier pretexto? Y ahí usted, ¿qué puede hacer una base extranjera con las decisiones de los jueces? Entonces, hay temas, esto de la lucha contra un tema tan fuerte, tan grande, tan millonario como es el narcotráfico, es un tema complejo que va a requerir muchas acciones. Una de ellas, válida, positiva, necesaria, es la cooperación internacional, pero no es del todo, ni es la panacea para resolver un problema. Y es más, cuando usted menciona la de Colombia, ¿quién sabe, Fausto, si la presión fuerte que se ha ejercido en Colombia contra estos grupos los llevó a cruzar fronteras, ¿no? Y a buscar un acuerdo con un gobierno que durante 10 años miró para otro lado, brindó facilidades, retiró la base de Manta. Pero en el caso de Colombia no necesariamente cruzaron fronteras, también se han establecido allí. Entonces, pero quién sabe si ellos encontraron en el Ecuador esa válvula de escape a la presión que están sintiendo dentro de su propio país, y acá encontraron tráfico abierto, estoy exagerando, facilidades para transitar, facilidades para usar nuestros puertos, para usar nuestras aguas internacionales, y desde allí trasladar a otros países. Es posible, ¿no? Y son quienes más seguramente están atemorizados, están preocupados y se oponen radicalmente a que el Ecuador pueda tener cooperación internacional para la lucha contra estos delitos internacionales como son el narcotráfico y el crimen. Veremos qué ocurre ya en la comisión como tal, cuáles son las propuestas, qué es parte realmente del debate. Ahora que de momento hay acuerdos entre algunas de las bancadas, parece pactos, parece acuerdos. También hay que tomar en cuenta que estamos en una época abiertamente electoral y mucho de eso tendrá que ver asambleísta. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y efectivamente, en la comisión hay 7 miembros y con el paso de los días vamos a poder constatar cuál es la posición de cada asambleísta y seguramente de la bancada a la que cada uno de nosotros representamos. Y entonces usted podrá ver cuál es la posición que se va, digamos, a imponer en la Asamblea Nacional por decisión mayoritaria de sus integrantes. Así que lo veremos en los próximos días. Yo le quiero agradecer mucho, Fausto, por esta invitación a conversar sobre este tema de singular importancia para el país. Buenas gracias noches. También, gracias por sus experiencias, el ingeniero Rafael Dávila, asambleísta y vicepresidente de la Comisión Ocasional sobre Bases Militares, esta vez que está presidida por Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana. Si detrás de esto hay o no pactos o acuerdos, seguramente se verá más adelante, que el propósito de momento es establecer un procedimiento, lo que han llamado como tal la hoja de ruta, pero que se debería ya mencionar dentro del debate los temas de soberanía, de lucha contra el crimen organizado, entre otros. Que ojalá y así sea, o veremos qué ocurre ya en cuanto al debate. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,